turno más largo de mi vida. Mi nombre es Leandro y quiero contarles algo que aún me cuesta procesar. Soy técnico forense desde hace poco más de 9 años y he trabajado en distintas morgues a lo largo del país. Al principio no es fácil, pero con el tiempo uno se acostumbra a ver cuerpos en todo tipo de condiciones. Lo que para muchos sería una experiencia perturbadora, para mí ya era parte de la rutina, sobre todo porque mis turnos solían ser de noche, que es cuando más tranquilos son los procedimientos. Sin embargo, todo cambió cuando empecé a trabajar en una vieja morgue del municipio de San Elías, una localidad pequeña ubicada entre las montañas, donde todo parecía estar detenido en el tiempo. Me asignaron el turno nocturno junto a un compañero llamado Damián, que llevaba poco tiempo en el oficio. Esa noche, como cualquier otra, estábamos trabajando tranquilamente hasta que, cerca de las 2:30 de la madrugada, llegó el cuerpo de una mujer mayor. Venía en un estado avanzado de descomposición. El equipo de levantamiento nos dijo que la encontraron sola en su casa. Aparentemente llevaba varios días muerta. Según los vecinos, no tenía familia, ni amigos, ni nadie que se preocupara por ella. Fue el hedor insoportable que salía de su casa lo que alertó a la comunidad. Procedimos a realizarle la autopsia y los estudios correspondientes. Nada fuera de lo común, salvo por un detalle. Su cuerpo tenía una expresión, como si estuviera molesta, con la mandíbula tensa, los dedos doblados de forma poco natural y un ojo completamente hundido. Al terminar los procedimientos legales, la colocamos en una de las cámaras frías. Cerré la puerta, aseguré con el candado y nos fuimos al área de descanso. Mientras hablábamos y tomábamos un café, el ambiente comenzó a sentirse extraño. Era como si el aire se volviera denso, pesado. Damián dejó de hablar y me dijo que se sentía angustiado, como si algo lo estuviera observando. Yo también lo sentía, pero intenté no demostrarlo. Tratamos de continuar con la charla cuando de repente escuchamos un sonido muy particular. Una de las puertas del cuarto frío se había abierto. Ese rechinido oxidado era inconfundible. Nos miramos en completo silencio. Eso fue del cuarto frío, ¿verdad? Me preguntó con los ojos abiertos. Sí, vamos a ver. Le dije, aunque la verdad no quería moverme. Fuimos de inmediato. Al llegar, vimos que la única compuerta abierta era la de la anciana. Me preguntó si estaba seguro de haberla cerrado, a lo que respondí que sí, que incluso puse el candado como se hace siempre. No había forma de que se hubiera abierto por sí sola. Damián comenzó a ponerse nervioso. Traté de calmarlo. Le dije que tal vez el mecanismo estaba dañado, que era una morgue vieja y podía pasar. Cerré nuevamente la puerta, revisé el candado y nos alejamos del cuarto. Quise quitarle importancia, aunque por dentro estaba inquieto. En todos mis años de experiencia, jamás había pasado algo así. Pasaron unos 40 minutos. Damián fue al baño y yo me quedé terminando unos informes. De repente, escuché cómo gritó mi nombre con desesperación. Corrí hasta el baño y lo encontré parado, pálido como el mármol.
apuntando hacia el interior del baño con la mirada completamente descompuesta. La vi. Decía casi sin poder respirar. La mujer, la anciana, estaba ahí. Lo tomé por los hombros y le pedí que me explicara. Me dijo que mientras se lavaba las manos, vio en el espejo el reflejo de la anciana parada en la puerta del baño. Tenía la misma expresión que cuando llegó, pero esta vez estaba más cerca y lo miraba fijamente con el ojo hundido y una leve sonrisa deformada. Intenté tranquilizarlo. Le dije que probablemente su mente lo estaba engañando por todo lo que habíamos vivido. Pero él insistía en que era real, que no fue imaginación, que la vio con sus propios ojos. Estaba tan alterado que le dije que se fuera a descansar por esa noche, que yo cubriría el resto del turno. Antes de irse, me tomó el brazo con fuerza y me dijo: Ten cuidado, Leandro. No creo que esa mujer esté completamente muerta. A pesar del susto, volví a mis labores, aunque algo en el ambiente me decía que nada volvería a ser igual esa noche. Una hora después, mientras realizaba otra autopsia, las luces comenzaron a parpadear. Me detuve y luego todo quedó en completa oscuridad. Encendí la linterna de mi celular y me dirigí hacia el pasillo donde estaban los fusibles. Pero al dar la vuelta, me congelé. Ahí en medio del pasillo estaba la anciana, sentada en una camilla, completamente inmóvil, con la cabeza levemente ladeada y una sonrisa espantosa en su rostro. Me observaba directamente y de pronto comenzó a reír. Una risa ronca, desgarradora, como si saliera de un lugar muy, muy oscuro. Sentí cómo la sangre se me congelaba. Mi única reacción fue darme la vuelta y correr. Justo en ese momento, volvió la luz. Me detuve temblando y cuando volví a mirar, ya no estaba. Era como si nunca hubiera estado allí. Llamé al doctor encargado de la morgue, el doctor Rosales, y le conté lo que estaba pasando. Le dije que no podía seguir trabajando allí esa noche. Él llegó en menos de media hora. Me encontró fuera de la morgue, completamente alterado. Entramos juntos a revisar todo. El cuerpo de la anciana seguía en su lugar, tal y como lo habíamos dejado. Rosales intentó calmarme. Me dijo que descansara, que él se encargaría del resto. Al día siguiente, cuando volví, me esperaba con una expresión seria. Me dijo que también había escuchado la risa de una mujer proveniente del cuarto frío, que no me estaba volviendo loco y que había hecho algo más. Fue al barrio donde vivía la mujer. Habló con varios vecinos. Lo que le contaron fue escalofriante. Le dijeron que esa mujer practicaba brujería, que se dedicaba a rituales oscuros, que por las noches escuchaban cánticos, gritos y que en su casa aparecían huesos de animales y símbolos extraños. Nadie se le acercaba. Los niños decían que los observaba desde su ventana, con una mirada que los helaba. Algunos aseguraban que intentó llevarse a una niña y que su hermano mayor evitó que sucediera algo terrible. La gente creía que tenía un pacto
y que quienes se metían con ella, tarde o temprano sufrían consecuencias. Una vecina mayor le dijo al doctor Rosales que lo mejor era incinerar el cuerpo, porque si lo enterraban, su alma seguiría vagando, que si no lo hacían, cosas peores empezarían a suceder. Le advirtió que ella misma había visto cómo otros cuerpos traídos a esa morgue no habían causado nada, pero que el de esa mujer traía una energía oscura, peligrosa. Esa misma noche, con el consentimiento de las autoridades y sin nadie que reclamara el cuerpo, la mujer fue incinerada. Desde entonces, la morgue volvió a sentirse normal. Nunca más volvimos a escuchar ruidos extraños, ni sentir esa angustia que pesaba en el aire. Trabajé allí 5 años más. Jamás viví algo parecido, pero desde esa noche entendí que la muerte no siempre pone fin al mal. Historia 2. Lo vimos en el espejo. Mi nombre es Ramiro. Tengo 38 años y soy técnico en criminalística. Desde hace más de una década he trabajado en el Instituto de Medicina Legal de distintas ciudades. La gente siempre me pregunta cómo puedo lidiar con la muerte todos los días, pero lo cierto es que uno termina viendo los cuerpos como parte del trabajo, como piezas de evidencia, más que como personas. Sin embargo, hay una noche que marcó un antes y un después en mi vida. Fue en Santa Caridad, una ciudad costera que, aunque parecía tranquila, tenía sus rincones oscuros. Me habían trasladado temporalmente a esa sede porque necesitaban personal con experiencia para cubrir el turno nocturno. Acepté sin problema. Ya había trabajado en lugares peores. Esa noche estábamos solo 2 personas en la morgue. Yo y una auxiliar llamada Grecia, recién egresada, muy seria y dedicada. Alrededor de las 11:40 p.m. llegó un cuerpo sin previo aviso. Lo trajo una patrulla, sin protocolo, sin registro, lo cual ya era muy raro. Era un hombre de unos 60 años, delgado, vestido con una túnica blanca sucia y sin ningún tipo de identificación. Lo encontramos vagando por las vías del tren, dijo uno de los agentes. De repente se desplomó como si algo lo hubiera apagado. No tiene signos de violencia. Lo más inquietante fue que el cadáver venía con los ojos abiertos, completamente negros, sin brillo alguno, y con una especie de sonrisa helada. Yo he visto muchos rostros, pero ese era distinto. Ingresamos el cuerpo y lo colocamos en una de las mesas de revisión. Le hicimos unas primeras observaciones y al ver que no teníamos más datos, decidimos dejarlo en la cámara hasta la mañana siguiente. Grecia fue a su escritorio a registrar el ingreso y yo me quedé cerrando la compuerta del cuarto frío. Mientras lo hacía, sentí algo, como un leve susurro muy cerca de mi oído. Me giré de inmediato. No había nadie. Pensé que había sido el sonido del motor o de las puertas, pero cuando regresé con Grecia, ella me miró extraña. ¿Tú dijiste algo ahora? Me preguntó. Me pareció que alguien dijo mi nombre desde el pasillo. No respondí. Solo la miré fijamente y ella entendió que no era su imaginación. Unos minutos después,
Mientras revisábamos unos informes en el sistema, las luces empezaron a parpadear. Lo atribuimos al mal estado de la instalación eléctrica. En ese lugar, casi todo estaba viejo y deteriorado. Pero entonces, el sistema informático se bloqueó solo en el expediente del hombre sin identificar. Ninguno de los campos podía editarse. La pantalla se congeló mostrando solo la palabra «Volveré» en mayúsculas. No entendíamos nada. Reiniciamos el equipo y los datos se borraron por completo. Pensamos que era una falla técnica, pero el ambiente empezó a ponerse denso. La temperatura bajó tanto que se notaba el vaho al hablar. Grecia dijo que iba al baño. Apenas se fue, escuché un golpeteo metálico desde el fondo. Pensé que era la tubería, pero luego el sonido cambió. Eran pasos lentos, arrastrados, que venían desde el pasillo donde estaba el cuarto frío. Fui hasta allí con la linterna del celular y al doblar la esquina, vi que la compuerta de la cámara donde habíamos metido al hombre estaba entreabierta. No estaba abierta del todo, pero lo suficiente como para dejar escapar una ligera brisa helada. Me acerqué lentamente, la cerré con fuerza y revisé el candado. Estaba puesto, pero abierto. Eso no tenía lógica. Lo había cerrado yo mismo. En ese momento, escuché a Grecia gritar desde el baño. Corrí. Cuando entré, estaba en el suelo con la cara desencajada, señalando el espejo. Decía que lo vio, que el hombre estaba parado detrás de ella mientras se lavaba las manos, que su reflejo no coincidía con su cuerpo, como si el del espejo se moviera diferente, con más lentitud y con los ojos completamente negros. Estaba en shock. Tuvimos que sentarla y darle agua. Le pedí que se fuera a descansar y que yo me haría cargo del resto del turno. Ella no se negó. Antes de irse me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Ese hombre no estaba muerto. Yo también lo sentía. En el fondo lo sabía, pero no podía dejarme llevar por el miedo. La noche siguió con un silencio casi sobrenatural. Estaba terminando de llenar un informe cuando escuché nuevamente susurros, esta vez más claros. Decían algo como: Aquí no termina. Y luego, las luces se apagaron por completo. Encendí de nuevo mi linterna y al pasar por la sala principal, vi una silueta sentada en una de las camillas. No se movía. Era él, el mismo rostro, los mismos ojos negros, pero esta vez estaba mirándome directamente. Su cabeza comenzó a inclinarse lentamente hacia un lado y su boca se abrió con una risa sin sonido. Apenas una mueca horrible. Corrí sin mirar atrás. Salí al estacionamiento, llamé a mi superior y le dije que no podía seguir trabajando esa noche. Cuando llegó, ya había amanecido. Le conté todo. Pensó que estábamos alucinando. Pero algo cambió cuando entró a revisar el cuarto frío. El cuerpo ya no estaba. Desapareció por completo. Las cámaras de seguridad tampoco mostraban nada. Solo un parpadeo en negro a la hora exacta en que todo sucedió. Días después, un investigador privado que trabajaba cerca
Nos dijo que había escuchado rumores sobre un culto que operaba en las afueras de la ciudad, que ese tipo de túnicas eran características de ciertos rituales prohibidos y que algunas veces las personas que formaban parte de esos grupos no estaban realmente muertas cuando eran llevadas a las morgues. Nunca más volvimos a recibir cuerpos sin identificación de manera irregular. Grecia renunció al poco tiempo. Yo pedí traslado. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién era ese hombre. Pero si alguna vez escuchan hablar de un sujeto de ojos negros y sonrisa macabra, no lo ignoren, porque lo que sea que vimos esa noche no era humano. Historia 3. Lo que vi en el cuarto frío. Hola, mi historia no es muy larga, pero aún así me dejó marcado durante años. Todo ocurrió cuando estaba haciendo mi servicio social. Me asignaron como asistente del médico forense en un hospital regional de un pequeño pueblo llamado San Evaristo. No tenía ninguna experiencia previa en el área, y aunque siempre había sido escéptico con lo paranormal, esa etapa cambió mi forma de ver muchas cosas. Me tocó el turno nocturno, y uno de los compañeros que ya había pasado por el mismo lugar me advirtió que durante la noche solían pasar cosas raras. Me dijo que no me asustara, que lo mejor era ignorarlas y seguir con mi trabajo. La verdad, no le tomé importancia. Pensé que era una manera de asustar a los nuevos. Una noche, el doctor me pidió que fuera al depósito a revisar cuántos cuerpos teníamos registrados. El pasillo que conducía a ese lugar era largo y varias luces parpadeaban o simplemente no funcionaban. Sí, suena a película, pero el ambiente era bastante tétrico. El hospital era viejo, con muy poco mantenimiento, así que ya se imaginarán el panorama. Cuando entré al cuarto frío, comencé a contar los cuerpos como me indicaron. Todo iba normal, hasta que de reojo vi que uno de los cuerpos, cubierto con una sábana blanca, parecía haber girado la cabeza. Me giré de golpe, sintiendo cómo el corazón se me salía del pecho. Me acerqué con cuidado. Levanté la sábana. Y sí, la cabeza estaba girada justo hacia donde yo estaba. Un escalofrío me recorrió entero. Tragué saliva e intenté calmarme. Lo volví a cubrir y seguí con lo que estaba haciendo. El silencio era abrumador, hasta que de pronto se escuchó claramente un lamento masculino, profundo, desgarrador, y provenía del mismo cuarto donde me encontraba. No necesité voltear para entender lo que estaba pasando. Salí corriendo sin pensarlo 2 veces, directo al consultorio donde estaba el doctor. Estaba pálido, temblando, y ni siquiera me salían las palabras. Él no preguntó nada, pero su expresión me hizo entender que no era la primera vez que alguien volvía así. Solo quería que amaneciera. No quería volver nunca más. Pero tuve que hacerlo. Era parte del servicio obligatorio y no podía dejarlo a medias. Durante los meses que siguieron, ocurrieron más cosas. Pero esa ya es otra historia que les contaré después.